Hola a todos, vamos a ver el día de hoy qué es una correlación clínico-microbiológica y por qué es una de las herramientas que hemos elegido para aprovechar este semestre como una manera de integrar el conocimiento que genera tanto el módulo de microbiología, el módulo de semiología, el módulo de farmacología y el módulo de patología. Bienvenidos. Ustedes en la carrera de medicina en esencia se están formando para realizar lo que llamamos ejercicio médico, es decir, atender pacientes y tener claro para qué atendemos pacientes. El ejercicio médico es un conjunto de actividades que tienen el fin de buscar el bienestar del paciente y en esencia de tratar sus enfermedades. Este ejercicio médico cuenta con varios pasos. El primero de ellos es la prevención, que hay que reconocerlo, desafortunadamente en la concepción médica tradicional más frecuentemente apreciada no se tiene con la suficiente fuerza ni con la suficiente importancia, especialmente porque mucho de lo que podemos hacer para una buena prevención se hace desde fuera de la medicina. En segundo lugar, está lo que sí ya comenzamos a trabajar fuertemente en el área médica y que de hecho ustedes están comenzando a ver en el área de semiología, que es el diagnóstico. El diagnóstico cuenta con algunos pasos, de los cuales el primero es la anamnesis. La anamnesis también la conocemos como interrogatorio y es la capacidad de obtener información hablando con el paciente, escuchando todo lo que él no tiene para contarnos y indagando específicamente ciertos puntos en particular que nos conviene conocer. Una vez hemos hecho la anamnesis, tenemos el examen físico como una herramienta fundamental. La primera parte del examen físico, como ustedes recordarán, son los signos vitales que nos permiten saber cómo se encuentra en cuanto a términos de posibilidades de supervivencia o no el paciente. Finalmente, con la anamnesis y el examen físico construimos una impresión diagnóstica, aunque desde el primer momento en que comenzamos a recibir información, la impresión diagnóstica comienza a configurarse. Una vez tenemos esta impresión diagnóstica, podemos confirmarla, descartarla, modificarla, profundizarla con las ayudas de laboratorio. ¿Cuáles ayudas de laboratorio serán las que nosotros utilizaremos? Dependerá del diagnóstico. En este semestre en microbiología están aprendiendo a conocer las ayudas de laboratorio para el diagnóstico de enfermedades infecciosas y eso incluye pruebas microbiológicas, otras que son sencillamente funcionales, pero que son de una importante utilidad y que por esa razón es importante aprender cuándo solicitarlas, cómo interpretarlas. Una vez tenemos el diagnóstico, procedemos al tratamiento y el tratamiento en esencia contiene tres posibilidades que pueden combinarse o no. El farmacológico, que es al que los médicos generalmente le apuntamos en primer lugar, es a través de medicamentos. En un primer momento lo utilizábamos a base de plantas y demás, pero en la medida en que hemos perfeccionado nuestra capacidad de entender qué es lo que funciona, qué es lo que no funciona, utilizamos toda la parte ya de medicamentos purificados, que es lo que ustedes están viendo a lo largo de este semestre en farmacología. El tratamiento no farmacológico es muy importante para una gran cantidad de enfermedades y de condiciones médicas. De hecho, es el que primero deberíamos recurrir, pero dependiendo del diagnóstico puede que no tenga tanta utilidad. En enfermedades como diabetes e hipertensión, el eje está muchísimo más centrado en el tratamiento no farmacológico, aunque en la parte farmacológica sea donde primero actuemos. En infecciones virales, por ejemplo, el tratamiento no farmacológico es fundamental teniendo en cuenta que la mayoría de infecciones virales son completamente autolimitadas. En ocasiones, el tratamiento no se puede realizar únicamente por vía no farmacológica o farmacológica, sino que requiere un tratamiento quirúrgico, la resección de un absceso, el drenaje del mismo, etcétera, etcétera, etcétera. Una vez hemos tratado la condición, puede que el paciente haya quedado con alguna secuela o no. Para poder revisar esto y poderlo recuperar al paciente utilizamos algo que llamamos rehabilitación. La rehabilitación consiste en una serie de medidas que le permiten al paciente recuperar la capacidad con la que contaba antes, bien sea a nivel físico, bien sea a nivel psicológico, bien sea a nivel de fonación, como por ejemplo la voz, y es una de las labores que tenemos olvidadas los médicos. Si tenemos olvidada la prevención, la rehabilitación sí que más. Y es uno de los compromisos que tenemos durante nuestra formación. Recuperar que no solamente salvamos vidas, que eso lo podemos discutir en otro momento, qué es lo que realmente implica para nosotros médicos salvar vidas, pero realmente hacer que las personas, una vez su vida ha sido salvada, puedan recuperarse y puedan vivirla de una forma apropiada. Ustedes han venido a la universidad esencialmente a aprender.
uno parte del principio que realmente uno viene a la universidad a que le enseñen, y no solamente la universidad, sino el colegio, etcétera, y eso tiene que ver con el material, con el aprendizaje tradicional. El aprendizaje tradicional se basa en materias. Por esa razón, durante este semestre se hizo una gran discusión para fusionar todas las materias independientes que ustedes vean en esto que llamamos Bioclínica 1. Estas materias implican una práctica de conocimientos, es decir, tenemos una serie de contenidos que queremos que ustedes conozcan y aprendan. En últimas, se puede decir que es una técnica de aprenderse las respuestas. Sabemos qué nos van a preguntar, sabemos cómo vamos a responder. El problema del aprendizaje tradicional es que el mundo no funciona de esta manera. Cuando por fin me aprendí las respuestas, me cambiaron las preguntas. Por esa razón es tan peligroso aprenderse únicamente las respuestas, porque el mundo está cambiando constantemente y es fundamental aprender a manejar esta parte de conocer nuevas cosas y descubrir nuevas cosas. Queda muy claro que el aprendizaje tradicional se queda muy corto. El momento actual en que vivimos hace que no podamos optar por un aprendizaje en el cual sencillamente nos aprendemos las respuestas. Por lo tanto, surge la posibilidad de hacer un aprendizaje distinto, un aprendizaje que llamamos basado en problemas. ¿Cómo funciona este aprendizaje basado en problemas? Como la mayoría de videojuegos actuales. Uno recibe un personaje y comienza a descubrir en la medida en que lo va usando y va resolviendo misiones, etcétera, cuáles son sus habilidades y cómo puede concluir esas misiones. Pero inicialmente a uno no le dicen qué puede hacer o qué no puede hacer, tiene que irlo aprendiendo poco a poco. Nuestro aprendizaje basado en problemas para la parte de medicina lo hacemos basado en casos clínicos, historias clínicas que son generalmente paradigmáticas, cortas, que lo obligan a uno ir desarrollando su capacidad de análisis y su capacidad de poder llegar a construir diagnósticos, de poder llegar a desarrollar qué es lo que tenemos que hacer con el paciente y que nos lleva a decir, bueno, listo, esta es la historia, ¿cuál es el problema? Una vez decimos cuál es el problema, ¿cómo vamos a resolverlo? Entonces tenemos que aprender a generarnos preguntas, tenemos que aprender a respondernos preguntas. Pero como los casos clínicos cada vez se van volviendo más complejos y tarde o temprano esos casos clínicos nos los van a poner los pacientes del día a día, en esencia lo que estamos aprendiendo es a aprender. Y aprender a aprender es una de las herramientas más importantes para cualquier profesión y en medicina es invaluable. Aprender a aprender y también a desaprender. Cosas que dábamos por hechas cambian y al cambiar es indispensable volverlas a aprender de nuevo. Como hablábamos en la clase de conceptos básicos, la parte de fundación de la medicina tal como la conocemos actualmente arranca de la correlación clínico-patológica con Rokitansky, con Ebra, en la cual hay un relato clínico que construyen los que solamente vieron el paciente vivo y vieron cuáles fueron su sintomatología y comenzaron a considerar cuál era la probabilidad de que fueran los hallazgos anatómicos que íbamos a encontrar en la necropsia. Por otra parte, Rokitansky de acuerdo a los hallazgos de la patología, comenzaba a describir cuál era la probabilidad de que un paciente tuviera una determinada sintomatología mientras estuvo vivo. Acá no vamos a hacer un ejercicio de esa naturaleza, ni es el que habitualmente hacemos en los casos clínicos patológicos. En los casos clínicos patológicos, una de las personas presenta el relato clínico del paciente que presentó cómo fue la secuencia de eventos y da una explicación de cuál pudo ser la causa que llevó al paciente a morir y qué espera él encontrar. La patología nos va mostrando qué fue lo que realmente encontró el patólogo y cómo se explica lo que ocurrió y cómo se correlaciona eso con la historia clínica, que ya la conoce el patólogo. Eso implica un análisis, esa capacidad de analizar, de encontrar los puntos en común, de generar una secuencia fisiopatológica de eventos, de cuál llevó a cuál, y concluir con un diagnóstico etiológico. Este paciente fallece por una neumonía, este paciente fallece por un infarto agudo de miocardio. Eso es llegar a una conclusión y de acuerdo a la conclusión poder tomar medidas de aprendizaje. En este caso hicimos algo que hubiéramos podido hacer distinto, en este caso obramos de la manera en que se debería haber obrado. Entonces la conclusión es importante como parte del aprendizaje. En nosotros vamos a realizar algo similar, pero son casos clínicos microbiológicos. Por lo tanto, los vamos a efectuar con un tema central. Es muy difícil para ustedes que están en formación
traer un caso clínico y decirles, bueno, vamos a ver qué tiene el paciente. Por lo tanto, los casos o el caso que vamos a ver se van a enmarcar dentro de un tema central y ese caso o serie de casos van a ser unas variantes de presentación de las patologías. Hay una frase fundamental en la medicina que olvidamos con mucha facilidad y es que no existen enfermedades sino enfermos. ¿Esto qué quiere decir? Que realmente no hay dos neumonías iguales porque no hay dos seres humanos iguales. Entonces, y adicionalmente, las neumonías, las infecciones urinarias, las neuroinfecciones, etcétera, pueden tener diferentes presentaciones. Por esa razón las clasificamos cada una dentro de sus posibilidades. Una vez ustedes tienen ese caso o esa serie de casos, la idea es construir un diagnóstico sindromático. Como ustedes ya conocen, un síndrome es la asociación de signos y síntomas que pueden tener una serie de causas comunes. Entonces, una vez construimos el diagnóstico sindromático, comenzamos a mirar cuáles son las opciones de diagnóstico de ese paciente y cómo vamos a estudiar este paciente, cuáles son nuestras opciones y vamos a elegir las pruebas. Estamos en microbiología, en el módulo de microbiología de Bioclínica 1, pero eso no significa que todas las pruebas sean microbiológicas. Aquí ya comenzamos a integrar el conocimiento que ustedes tienen de patología, lo que han visto previamente en toda la parte de morfología y fisiología básica, y lo que estamos aprendiendo en microbiología, pero no todas las pruebas son microbiológicas. Varias de ellas van a estar en el examen físico, es decir, van a ser pruebas semiológicas. Ustedes deberían estar en la capacidad de construir una secuencia fisiopatológica, tal como lo hacen en patología, para poder entender qué fue lo que ocurrió en este caso clínico microbiológico y vamos a dar una conclusión. ¿Cuál es la idea? Que en la medida en que ustedes participan en el caso, la conclusión va a ser más enriquecedora. Entonces, ¿cuáles son los objetivos de que hagamos nuestras correlaciones clínico-microbiológicas? Primero, a partir del análisis de un caso clínico cotidiano, vamos a tener las herramientas para establecer una hipótesis diagnóstica. Es decir, del caso clínico que nos presentan vamos a estar en la capacidad de, uno, preguntar información que nos falta. Siempre en todos los casos clínicos, cuando arranquemos, yo les voy a preguntar qué palabras no entienden. Recuerden que se están enfrentando a un vocabulario nuevo que es el vocabulario de la medicina. Y en segundo lugar, yo les voy a preguntar qué más quieren saber y por qué quieren saberlo. La idea no es sencillamente juntar tantos chismes como podamos, sino obtener información que me sirve para interpretar todos los demás hallazgos. Vamos a formular un plan de trabajo diagnóstico y de prevención de infecciones. Es decir, esta es mi sospecha diagnóstica, para poderla corroborar voy a solicitar tales pruebas. Pero adicionalmente, esta es mi sospecha diagnóstica, tengo claro que la idea es aprender a prevenir. Por lo tanto, estas son mis actividades de prevención de infecciones. Vamos a considerar estrategias terapéuticas. No va a ser lo fundamental, no va a ser lo más importante, que es aprender a pensar. Las estrategias terapéuticas las vamos a aprender muchísimo mejor en los semestres ulteriores, pero podemos considerarlo. Entonces, si ustedes me plantean si los microorganismos esperados para este hallazgo son tales, tales y tales, y estamos hablando de tal tejido, tales antimicrobianos que tienen buena penetración, ¿no serán los más indicados? Si estamos hablando de un absceso intraabdominal, por poner un ejemplo, dentro de esas estrategias terapéuticas no estaría el drenaje de ese absceso, es decir, una cirugía. Entonces vamos a considerar estrategias terapéuticas y en la medida en que ustedes sean participativos y propongan la discusión en esos términos podemos avanzar. Muchas veces cuando se consideran estrategias terapéuticas es a esto que le ponemos, lo anotamos y estamos pendientes de la pregunta en el examen, y esa es una estrategia realmente fallida, aprendernos las respuestas y no aprendernos a hacer preguntas y a contestar las preguntas. Y por último, comprender el razonamiento subyacente a lo anterior. ¿Qué quiere decir esto? Muchas veces llegamos a conclusiones por simple mecánica. Es decir, vemos el paciente, vemos dos, tres cosas, automáticamente hacemos un análisis muy superficial, decimos neumonía es igual a piperacilina tazobactam, por decir algo, a ertapenem, por decir algo, a ampicilina sulbactam, algo, y no nos sentamos a pensar por qué llegamos a ese análisis, es decir, entender por qué decimos lo que decimos, no hacer sencillamente un manejo de caja negra en el cual respondemos de forma como si fuera un reflejo, que curiosamente es una forma irreflexiva de trabajar, no solamente en medicina, sino en muchas otras disciplinas del conocimiento. Eso se los insisto, pocas cosas son más peligrosas en la vida que tomar buenas decisiones por las razones equivocadas. Cuando tomamos buenas decisiones por las razones equivocadas,
la próxima vez la decisión puede ser una muy mala decisión y puede cambiar la probabilidad de sobrevivir de un paciente, puede cambiar la probabilidad de bienestar de un paciente. Por esa razón, esto nos parece extraordinariamente peligroso y es importante aprender a entender cuáles son las razones que nos orientan. ¿Cuál es la metodología a seguir? Entonces tenemos varios temas a desarrollar. Algunos de estos no los vamos a ver durante este semestre, pero la idea es que vamos a trabajar neumonía e infección de vía respiratoria, infecciones urinarias, endocarditis infecciosa y bacteriemia, infecciones asociadas a inmunodeficiencia, VIH-Sida, donde vamos a hablar también de cómo considerar el diagnóstico, cuándo sospecharlo, factores de riesgo. Neuroinfección este semestre no está prevista, pero estamos viendo cómo podemos introducirla a ustedes en semestres posteriores o incluso hablar algo de ello en cuando la posibilidad se nos dé. Fiebre de ictericia o endocarditis no lo permite. Fiebre de ictericia es un síndrome complejo, por esa razón es uno de los últimos y que consideramos que ustedes ya han conocido algo de los agentes que pueden causar fiebre de ictericia. Y por último, enfermedad diarreica aguda, que por su aparente simpleza muchas veces la dejamos a un lado, siendo un cuadro bastante interesante y bastante complejo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Primer paso, entrega de casos clínicos una semana antes. Realmente en este momento ustedes ya cuentan con todos los casos clínicos, pero la tarea para ustedes sí es la siguiente y es preparar los casos clínicos. ¿Qué significa preparar los casos clínicos? Leerlos, sacar las preguntas que no entiendo y comenzar a hacer el análisis correspondiente. Es decir, si decimos que lo primero es un diagnóstico sindromático, es comenzar a hacer un resumen de signos y síntomas positivos y comenzar a agruparlos a ver qué síndromes se nos están armando y qué síndromes nos sirven para entender al paciente de forma efectiva. Por otra parte, hay un documento que es el Manual de Toma de Muestras de la Secretaría Distrital de Salud que nos enseña cómo debemos solicitar una muestra, cómo debe tomarse la muestra, cómo debe interpretarse la muestra y que es muy útil para todos nosotros y que toda persona que trabaja en Bogotá debe conocer. Toda persona que no trabaja en Bogotá le conviene conocerlo. No hay otro documento a nivel nacional que tenga la riqueza de conceptualización de este nivel que presenta este manual. Es una herramienta muy útil para todos los que trabajamos, no solamente en infecciosas, sino con pacientes. Y por último, establecer las medidas de prevención de infecciones. Como lo mencionamos en el día de los conceptos básicos, la prevención de infecciones está en primer lugar para proteger al trabajador de la salud. Nosotros estamos en la línea de fuego, nosotros somos los primeros que estamos en un gran riesgo y por esta razón es fundamental que seamos nosotros los que nos defendamos tomando adecuadas medidas de precaución. Vamos a hacer una discusión pública del caso en plenario. ¿Qué quiere decir? Se presume que todos ya prepararon el caso clínico y que todos pueden contestar. Soy consciente que en muchas ocasiones vamos a terminar haciendo caso clínico con 4 o 5 personas que son las que se animan a participar. Pero es fundamental que participemos todos, que hagamos las preguntas, así nos parezcan preguntas tontas. Porque de esa forma es que vamos a aprender. Cuando se enfrentan a un paciente solos o en grupos de uno, dos o tres o cuatro, ya no tenemos cómo escondernos detrás de los que generalmente hablan y el aprendizaje que habíamos postergado nos cae de golpe. Vamos a formular unas conclusiones del caso clínico, es decir, vamos a decir cuál fue la causa probable y demás, pero eso no implica que el caso clínico no se hubiera podido concluir de otra manera. La conclusión del caso clínico va a variar dependiendo de los aportes que ustedes hagan. Por esa razón, los invito a no memorizar los casos como tal, ni a asumir que si el caso 1 de la correlación 2 fue tal diagnóstico y me sale el mismo caso en el examen, va a ser exactamente la misma conclusión, porque la información puede variar, el contexto puede variar. Y finalmente vamos a evaluar el caso, cómo nos fue, cómo nos pareció, qué hizo falta, qué nos hubiera gustado mirar. Muchísimas gracias a todos. Espero que este primer video haya sido funcionado bien. A través del Google Classroom espero retroalimentación del mismo para saber cómo modificar o hacer más comprensibles los próximos videos y que tengan todos ustedes un buen día. Adiós.